Hablar de las estadísticas descriptivas. Vamos a hablar específicamente de tres como tal. En este caso vamos a hablar de los tipos de medidas. Tendremos que tener en cuenta que los tipos de medidas es simplemente el resumen de una información, de una muestra o de datos obtenidos de cierto experimento. Entre estas hay tres bastante relativas, que son las medidas de centralización, la medida de dispersión y la medida de localización, donde las más obtenidas o las más usadas serían la moda, la media y la mediana en los datos comunes. Por otro lado, estaremos viendo las frecuencias. Las frecuencias simplemente es la agrupación de aquellos datos acumulados o de ciertas categorías de los datos obtenidos. Entre estas van divididas en la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y entre otras que son utilizadas para hallar la frecuencia. Vamos a hablar también de las gráficas. Simplemente hay que tener en cuenta que las gráficas es aquel dato representativo que se muestra en una imagen, ya sea en un diagrama de barras, en un mapa, ya en un diagrama circular y en otros diagramas o gráficas en las cuales son representados aquellos datos para exponer cierta información. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Oscar Martínez y les voy a hablar de la regresión. La regresión lineal es el comportamiento pues, de una variable a partir de la otra y es una técnica paramétrica. Los tipos de regresión, pues lineal simple, lineal múltiple, no lineal, logística binaria, logística multinominal. Este tipo de regresión, ¿para qué nos sirve? Pues para estimar la relación de sus componentes, si es dependiente o independiente. Y esta clase de regresión lineal pues es una de las herramientas más importantes en el sector financiero, debido a que por medio de ellas pues podemos buscar proyecciones y pronósticos de las variables dependientes e independientes. Muchas gracias, feliz noche. ¿Cuál es la forma adecuada de presentar la información? Tenemos la presentación escrita y la presentación tabular. Siendo la tabular la forma más exacta de presentar información, ya que está conformada por un título, encabezados, una columna matriz, un cuerpo, una fuente y notas al pie. ¿Qué tipo de gráfica hay que usar en cada caso? Tenemos los diagramas circular, el diagrama de barras, el diagrama de líneas, el diagrama de balas, el diagrama de mapa y de dispersión, siendo los más utilizados el diagrama circular, que es un tipo de diagrama que puede presentar temas como un parte de un todo, y así visualizar las comunicaciones de una empresa. Este puede ser de manera efectiva de visualizar y enfatizar partes equitativamente y describir aspectos de temáticas o de un sistema. Al igual que el diagrama de dispersión, se usa comúnmente para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí y permitiendo que existan dos factores de problema o causa que se relacionan de acuerdo a la calidad o problemas de calidad y su posible causa. En los tipos de medidas, pues estos tipos nos sirven para como resumirlos la información de las muestras. En estos tipos pues tenemos las medidas de centralización o de tendencia. Estas expresan pues los valores en el entorno en el cual se sitúan los datos de una muestra. Ahí podemos encontrar la media, la moda y la mediana. La dispersión, la medida de dispersión, pues esto significa los datos que se ubican pues ya muy cercanos como al promedio. Pero pues si este promedio ya es muy lejano, pues esto quiere decir que son más dispersos. Ahí encontramos el rango, la desviación típica o estándar, el coeficiente de B y la varianza. Las medidas de localización, pues las medidas de localización son lo que dividen la distribución en partes iguales y pues también nos sirven como para clasificar individuos o elementos pues dentro de una población. Ahí encontramos la simetría, los cuartiles, los percentiles y los deciles. ¿Para qué sirve un modelo de regresión lineal? Interesante pregunta. Un modelo de regresión lineal nos sirve para relacionar entre dos o más variables explicativas y una variable de respuesta encajando una ecuación lineal o datos observados. Para esta tendremos un valor independiente X asociado a un valor de una variable dependiente Y. Junto a esto podremos tener, gracias a ella, una variable, un coeficiente, un intercepto, una pendiente y otra variable. Gracias.